Esta es una historia ficticia, creada exclusivamente para entretenimiento, reflexión y concienciación. Cualquier semejanza con personas, hechos o eventos reales es mera coincidencia. Nuestro objetivo es informar y educar al público sobre crímenes, destacando la importancia de estar atento y preparado para promover una sociedad más justa y segura. No incentivamos ningún tipo de crimen o comportamiento ilegal. El sol de la tarde se derramaba como miel quemada sobre las calles empedradas de Mar Azul, una ciudad costera donde el mar rugía contra muelles oxidados y el aire olía a salitre mezclado con aceite de motor y pescado podrido. Las aceras agrietadas reflejaban el calor en ondas temblorosas, y los charcos aceitosos capturaban fragmentos de un cielo naranja que se desangraba hacia el horizonte. En medio de ese caos urbano, un cachorro viralata de pelaje gris plateado, moteado como la sombra de una nube sobre el asfalto, husmeaba entre los desechos de un mercado que ya cerraba sus puestos. Lo llamaban Sombra, aunque nadie sabía quién le había puesto el nombre, quizá algún niño compasivo que lo vio por primera vez deslizándose entre las piernas de los transeúntes como un fantasma de 4 patas. Sombra tenía apenas 1 año, pero sus ojos ámbar ya guardaban la sabiduría de quien ha aprendido que el mundo no regala nada. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje enmarañado, y una oreja estaba partida por la mitad, recuerdo de una pelea con un gato callejero más grande. Sus patas, delgadas pero musculosas, pisaban con cuidado los vidrios rotos y las latas aplastadas que el viento arrastraba desde los contenedores rebosantes. El olor que más lo atraía esa tarde era el de un hueso de res medio roído, tirado junto a un puesto de frutas donde las cáscaras de mango se pudrían al sol, atrayendo nubes de moscas que zumbaban como pequeños motores defectuosos. Se acercó sigilosamente, la cola baja, el hocico temblando de anticipación. El hueso estaba allí, blanco y tentador, con jirones de carne seca pegados como banderas de rendición. Sombra lo olfateó, sangre vieja, grasa rancia, pero comida al fin. Abrió la mandíbula, los dientes amarillos cerrándose con delicadeza, cuando un olor nuevo irrumpió en su mundo, ácido, rancio, como vinagre viejo mezclado con sudor humano y algo más, ira. Una figura encorvada avanzaba por la acera opuesta. Doña Elvira, 78 años de amargura condensada en un cuerpo frágil envuelto en un vestido negro descolorido, arrastraba los pies hinchados dentro de unos zapatos ortopédicos que crujían como ramas secas. Su bastón de madera de Guayacán, gastado por décadas de apoyo, golpeaba el suelo con un ritmo irregular, tap, tap, tap. En su mente, un torbellino, el accidente de su hijo, la motocicleta destrozada contra un camión de carga, el ataúd cerrado porque no quedaba rostro que reconocer. Todos son iguales, murmuraba entre dientes amarillos. Sucios, imprudentes, destructores. Y los perros eran la encarnación de todo lo que odiaba. Sombra no vio venir el primer golpe. El bastón descendió como un rayo negro, impactando contra su lomo con un crujido que resonó en sus costillas como si fueran ramas secas partiéndose. El dolor fue inmediato, abrasador, un fuego que se extendió desde la columna hasta las patas traseras. Aulló, un sonido gutural que salió de lo más profundo de su garganta, rodando por el asfalto caliente que quemaba su piel expuesta. La sangre brotó caliente y pegajosa, tiñendo su pelaje gris de un rojo oscuro que olía a hierro y miedo. Fuera, bestia inmunda, gritó doña Elvira, la voz quebrada pero cargada de veneno. Sus ojos, hundidos en órbitas moradas, brillaban con una furia que no era solo contra el perro, sino contra el universo entero. Todos ustedes me quitaron a mi hijo. Volvió a golpear, esta vez en el flanco, y Sombra sintió como una costilla cedía con un chasquido húmedo. El mundo se volvió borroso, el sol, los puestos cerrados, las caras de los transeúntes que se asomaban desde balcones y ventanas. Una niña de unos 10 años, Ana, observaba desde el balcón del segundo piso de una casa pintada de azul descascarado. Sus trenzas negras se mecían con la brisa marina. «Pobre perrito», susurró, apretando la barandilla de hierro oxidado. Su abuela, que fregaba platos en la cocina, levantó la vista. «No te metas, Ana. Esa vieja está loca desde que murió el muchacho». Pero Ana no podía apartar la mirada. Vio cómo Sombra intentaba levantarse, las patas temblando, la sangre goteando en el asfalto como gotas de lluvia roja. Otros vecinos murmuraban desde sus ventanas. Don Ramón, el pescador, escupió al suelo desde su balcón. «Esa mujer necesita que le den una lección». Su esposa, doña Clara, lo jaló del brazo. «¿Y quién se va a meter?
La policía no hace nada con ella. Dice que está enferma de los nervios. En la calle, un grupo de adolescentes grababa con sus celulares, riendo nerviosamente. Mira cómo lo parte, dijo uno. Puta loca, respondió otro, pero ninguno se movió. Sombra, aturdido, cojeaba hacia un callejón estrecho entre dos edificios derruidos. El olor a orina de gato y basura fermentada lo envolvió como un manto protector. Se arrastró hasta un contenedor volcado, el metal caliente contra su pelaje, y se acurrucó en el hueco oscuro. El dolor era una bestia viva dentro de él, royendo sus huesos, haciendo que cada respiración fuera un cuchillo. Lamió la herida en su lomo, sangre salada, piel rasgada, el sabor metálico de la supervivencia. Cerró los ojos, pero no durmió. Escuchaba, la noche cayó como una cortina pesada. El mar, a lo lejos, rugía contra los muelles, un sonido que Sombra había aprendido a asociar con la libertad. Allá, en los barcos abandonados, siempre había pescado podrido o redes rotas con cangrejos atrapados. Pero esa noche, el dolor lo mantenía inmóvil. Las estrellas aparecieron, frías y distantes, y el viento trajo olores nuevos, humo de leña, pan recién horneado desde alguna casa, y algo más, pasos, tap, tap, tap. El bastón. El mismo ritmo. Doña Elvira regresaba. Sombra levantó la cabeza, las orejas temblando. El olor ácido estaba más cerca, mezclado ahora con el de una bolsa de plástico que crujía. Piedras. Lo sabía por instinto, el sonido de guijarros chocando entre sí, el peso extra en la mano de la anciana. Se arrastró más adentro del contenedor, el metal raspando su herida abierta, pero no había salida. El callejón era un cul-de-sac, y el único camino era hacia ella. Desde el balcón, Ana aún vigilaba. Había bajado al patio con una linterna, escondida detrás de una maceta de geranios marchitos. Vio la silueta de doña Elvira detenerse frente al contenedor, el bastón levantado como una lanza. «Sé que estás ahí, alimaña», susurró la anciana, la voz temblorosa pero decidida. «Esta vez no escaparás». Sombra sintió el miedo como un nudo en la garganta. Sus músculos, débiles por el hambre y el dolor, se tensaron. Recordó otros tiempos, la camada abandonada en una caja de cartón, la madre que nunca volvió, los humanos que lo pateaban por diversión. Pero también recordó algo más, la vez que un niño le dio un trozo de pan, la perra vieja que le enseñó a cazar ratas en los muelles. Sobrevivir. Esa era su ley. Doña Elvira dio un paso más. La bolsa de piedra se abrió, y el sonido de los guijarros cayendo al suelo fue como una lluvia seca. «Ven, perrito», canturreó con una dulzura falsa que heló la sangre de Sombra. «Solo quiero jugar». Ana, desde su escondite, apretó la linterna con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Quería gritar, quería correr, pero el miedo la paralizaba. Vio como Sombra, en la oscuridad del contenedor, enseñaba los dientes en un gruñido silencioso. Sus ojos ámbar brillaban como brasas, y entonces, un ruido nuevo, el ladrido de otro perro, lejano pero claro, desde el otro extremo del callejón. Una sombra más grande, una perra callejera con cicatrices en el hocico, apareció bajo la luz de un farol roto. Luna. Sombra la reconoció por el olor, pescado y arena, y algo más, lealtad. Doña Elvira se giró, el bastón temblando en su mano. ¿Quién anda ahí? Pero Luna no respondió con palabras. Solo gruñó, un sonido grave que reverberó en las paredes del callejón. Sombra, galvanizado, se arrastró fuera del contenedor, cojeando pero erguido. 2 contra 1, la anciana retrocedió un paso, los ojos desorbitados. Fuera, fuera los dos. Pero su voz ya no era tan firme. Ana, desde el patio, sonrió por primera vez esa noche. Los adolescentes, que aún grababan desde la esquina, dejaron de reír. Sombra y Luna se miraron. No necesitaban palabras. Juntos, avanzaron un paso. Doña Elvira levantó el bastón, pero esta vez no golpeó. Solo retrocedió, tropezando con una lata que rodó ruidosamente. La bolsa de piedras quedó olvidada en el suelo, y entonces, desde el balcón de don Ramón, un grito: «Ya viene la policía, vieja loca». Luces azules parpadearon a lo lejos, reflejándose en los charcos. Doña Elvira palideció. Soltó el bastón,
que cayó con un clang metálico, y corrió tan rápido como sus piernas hinchadas se lo permitieron. Sombra no la persiguió. Se dejó caer al suelo, exhausto, la herida sangrando de nuevo. Luna se acercó, lamiéndole el hocico con una ternura que él nunca había conocido. Ana salió corriendo del patio, la linterna iluminando el camino. Tranquilo, amiguito, ya pasó, susurró, acariciando su cabeza temblorosa, pero en lo profundo de la noche, mientras las sirenas se acercaban y los vecinos salían a las calles, Sombra levantó la cabeza una vez más. El olor de doña Elvira aún flotaba en el aire, mezclado con miedo y algo nuevo, determinación. Porque aunque había escapado esta vez, sabía que no sería la última, y en algún lugar, en una casa derruida al final de la calle, doña Elvira cerraba la puerta con llave, respirando agitada, los ojos fijos en la oscuridad. Mañana, murmuró. Mañana terminaré lo que empecé. Esta es una historia ficticia, creada exclusivamente para entretenimiento, reflexión y concienciación. Cualquier semejanza con personas, hechos o eventos reales es mera coincidencia. Nuestro objetivo es informar y educar al público sobre crímenes, destacando la importancia de estar atento y preparado para promover una sociedad más justa y segura. No incentivamos ningún tipo de crimen o comportamiento ilegal. La luna se colgaba baja sobre mar azul, un disco plateado que teñía de mercurio las olas que lamían los pilares podridos de los muelles abandonados. El aire estaba cargado de sal y de un hedor más denso, algas descompuestas, redes empapadas en sangre de pescado y el aliento metálico de la herrumbre que devoraba los barcos varados. Sombra avanzaba cojeando entre las sombras alargadas, cada paso un recordatorio punzante de la costilla rota. La herida en su lomo había dejado de sangrar, pero la costra tiraba de la piel cada vez que se agachaba para olfatear. El dolor era un compañero constante, un latido sordo que le recordaba que sobrevivir no era gratis. Se había alejado del centro, del bullicio de las calles donde los humanos gritaban y los autos rugían como bestias enfurecidas. Aquí, en los muelles, el mundo era más primitivo, el crujido de la madera bajo sus patas, el chapoteo de las ratas que corrían por los tablones, el olor a tripas de pescado que flotaba como una promesa. Sombra se detuvo junto a un barco pesquero medio hundido, el casco cubierto de percebes que crujían bajo su peso. Hundió el hocico en un charco de agua salobre y bebió con avidez, el líquido frío calmando la sequía en su garganta. Luego, alzó la cabeza, un olor nuevo, cálido y vivo. Carne, una rata gorda, del tamaño de un gato pequeño, se arrastraba por un montón de redes rotas, royendo los restos de un cangrejo. Sombra se agazapó, el pelaje erizado, los músculos tensos a pesar del dolor. Olvidó la costilla rota, olvidó el bastón de doña Elvira. Solo existía el hambre, un vacío que rugía más fuerte que el mar. Saltó. Sus patas delanteras aterrizaron sobre la rata, que chilló agudamente antes de que los dientes de Sombra se cerraran en su cuello. El crujido de los huesos fue satisfactorio, el sabor de la sangre caliente un bálsamo. Devoró rápidamente, arrancando pellejo y músculo, lamiendo los bigotes manchados. Por un momento, el mundo se redujo a eso, comida, calor, vida, pero el dolor regresó cuando se movió de nuevo. La herida supuraba, un olor dulzón y podrido que atraía a las moscas. Zumbaban alrededor de su lomo como avispas enfurecidas, posándose en la costra para depositar huevos. Sombra las espantaba con la cola, pero volvían. Se arrastró hasta un rincón entre dos contenedores oxidados, donde el viento marino era más fuerte y las moscas menos insistentes. Se acurrucó, lamiendo la herida con una lengua áspera que sabía a sal y sangre. Cerró los ojos, pero no durmió. Escuchaba, en la distancia, el ladrido de Luna. La perra callejera que había aparecido en el callejón la noche anterior. Su olor llegaba con la brisa, pescado seco, arena húmeda, y algo más, cicatrices. Sombra levantó la cabeza. Luna emergió de las sombras, cojeando también, una oreja desgarrada y el hocico cubierto de costras viejas. Sus ojos verdes brillaban como esmeraldas en la oscuridad. Se acercó lentamente, la cola baja, sin amenaza. Sombra gruñó por instinto, pero era un gruñido cansado, sin fuerza. Luna se detuvo a unos metros, olfateando el aire. Luego, dejó caer algo a sus pies, un trozo de pescado, medio podrido pero comestible. Sombra lo devoró en 2 bocados. Luna se sentó, lamiéndose una pata herida.
No hablaron, no como los humanos. Pero se entendieron. Dos sobrevivientes en un mundo que los masticaba y escupía. Luna se acercó más, olfateando la herida de Sombra. Luego, con delicadeza, comenzó a lamerla. Su lengua era más suave, más experta. Sombra se tensó al principio, pero el dolor se dio un poco bajo el cuidado. Por primera vez en días, no estaba solo, la noche avanzó. Las estrellas giraban lentas sobre sus cabezas, y el mar cantaba su canción eterna. Sombra y Luna compartieron el rincón entre los contenedores, sus cuerpos cálidos uno contra el otro. Pero el amanecer trajo nuevos olores. Humo de leña, pan quemado, y algo peor, el ácido rancio de doña Elvira. La anciana había pasado la noche en vela, sentada en una silla de mimbre deshilachada frente a la ventana de su casa derruida. Las paredes estaban cubiertas de fotos amarillentas, su hijo sonriendo en una motocicleta, su hijo en la playa, su hijo muerto en un ataúd cerrado. Ese perro me miró con desprecio, le dijo al gato ausente que ya no tenía. Como si supiera. Como si se burlara. Su bastón estaba apoyado en la pared, pero esta vez llevaba algo más, una bolsa de lona llena de piedras del río, redondas y pesadas. Hoy no escapará, salió al alba, cuando las calles aún estaban vacías y el sol apenas rozaba los tejados. Sus pasos eran más decididos, el bastón golpeando el suelo con un ritmo marcial. Tap, tap, tap. Llegó al mercado, donde los primeros vendedores montaban sus puestos. El olor a frutas maduras y carne fresca la envolvió, pero ella solo buscaba uno, el de la sangre y el miedo. Sombra y Luna estaban en el borde del mercado, husmeando entre los desechos de la noche anterior. Un puesto de pescado había dejado cabezas y espinas en el suelo, un festín para los hambrientos. Sombra devoraba una cabeza de sardina cuando el olor lo golpeó. Se giró. Doña Elvira estaba allí, a menos de 10 metros, la bolsa de piedras en una mano, el bastón en la otra. Sus ojos brillaban con una locura que el sol naciente hacía aún más evidente. «Toma esto, alimaña», gritó, lanzando la primera piedra. El proyectil silbó en el aire y golpeó la pata trasera de Sombra con un crujido seco. El dolor fue cegador, un rayo que recorrió su columna. Aulló, un sonido que heló la sangre de los vendedores que apenas despertaban. Luna gruñó, colocándose entre Sombra y la anciana, pero otra piedra voló, rozándole el hocico y abriendo una herida nueva. Sombra huyó cojeando entre los puestos, derribando cajas de tomates que rodaron como bolas rojas. El jugo salpicó su pelaje, mezclándose con la sangre. Luna lo siguió, ladrando furiosamente. Doña Elvira los persiguió, lanzando piedras que rebotaban en las paredes y los postes. No escaparán, no esta vez. Un pescador, Juan, un hombre corpulento con manos callosas y olor a mar, salió de su puesto con una red en la mano. «Señora, deje al perro en paz, es solo un animal». Doña Elvira se giró hacia él, los ojos desorbitados. «Cállate, borracho, ellos me quitaron todo, mi hijo, mi vida». Juan retrocedió, pero no antes de ver cómo Sombra desaparecía entre los barcos oxidados de los muelles. Sombra corría a pesar del dolor, la pata trasera arrastrándose, dejando un rastro de sangre en el asfalto. Luna lo guiaba, olfateando rutas de escape. Llegaron a un muelle abandonado, donde el agua lamía los pilares con lengua negra. Sombra se desplomó detrás de un montón de redes, jadeando. Luna se acercó, lamiéndole la nueva herida. Los humanos son impredecibles, parecía decir con cada lamida, pero doña Elvira no cejaba. Esa noche, mientras Sombra y Luna dormían entre las redes, ella regresó a su casa. Abrió un cajón polvoriento y sacó un frasco pequeño, etiquetado con una calavera. «Veneno para ratas. Si no puedo golpearlos, los envenenaré», murmuró. Vertió el líquido en un plato hondo, mezclándolo con sobras de carne. Luego, salió de nuevo, dejando platos en charcos y rincones donde sabía que los perros bebían. Sombra despertó con la luna alta. El hambre lo arañaba de nuevo. Olfateó el aire, carne. Un olor irresistible, mezclado con algo químico que no reconoció. Se acercó a un charco donde flotaba un trozo de hígado. Luna lo siguió, pero se detuvo. Olfateó, gruñó, empujó a Sombra con el hocico. «No», parecía decir.
Pero Sombra estaba demasiado débil, demasiado hambriento. Bajó la cabeza y lamió, el veneno fue rápido. Primero, un ardor en la lengua. Luego, en la garganta. Sombra retrocedió, tosiendo, el cuerpo convulsionando. Luna ladró desesperada, empujándolo hacia el agua. Sombra vomitó bilis amarilla en la arena húmeda, las patas temblando. El mundo giraba, los colores se volvían negros. Desde la distancia, un niño del barrio, el mismo que había visto todo desde el principio, recogió una piedra. No para lanzar, sino para defender. Esta vez no, vieja, murmuró. Y corrió hacia la luz de una linterna que se acercaba. Mateo, el veterinario clandestino, alertado por los ladridos. Sombra se derrumbó, el veneno quemando sus venas como ácido. Luna lo lamió, gimiendo. El niño llegó, la piedra aún en la mano. Ayuda, el perro está muriendo. Pero doña Elvira, escondida en las sombras, sonrió. Mañana, pensó. Mañana no habrá testigos. Esta es una historia ficticia, creada exclusivamente para entretenimiento, reflexión y concienciación. Cualquier semejanza con personas, hechos o eventos reales es mera coincidencia. Nuestro objetivo es informar y educar al público sobre crímenes, destacando la importancia de estar atento y preparado para promover una sociedad más justa y segura. No incentivamos ningún tipo de crimen o comportamiento ilegal. El veneno se retorcía dentro de Sombra como una serpiente de fuego líquido que le devoraba las entrañas. Cada latido era una explosión, cada respiración un cuchillo oxidado raspando sus pulmones. Vomitó de nuevo, un chorro amarillo y espumoso que salpicó la arena húmeda de los muelles, mezclándose con la espuma salada que las olas dejaban al retirarse. El mundo se había reducido a un túnel borroso, el olor acre del vómito, el zumbido de las moscas que regresaban atraídas por el hedor, y el lamento constante de Luna, que le lamía el hocico con desesperación. Sus ojos verdes brillaban en la oscuridad, reflejando la luna como dos faros de esperanza en medio de la tormenta. Sombra intentó levantarse, las patas delanteras temblando como ramas en un huracán, pero el suelo se inclinó y cayó de lado, el pelaje gris pegado a la arena fría. El veneno sabía a metal quemado en su lengua, y cada músculo se contraía en espasmos involuntarios. Recordó, en un destello de claridad, el charco donde había bebido, el trozo de hígado flotando, el olor químico que Luna había intentado advertirle con gruñidos y empujones. Demasiado tarde. El hambre había sido más fuerte que el instinto. Luna ladró con fuerza, un sonido que cortó la noche como una sirena. Corrió en círculos, olfateando el aire, buscando ayuda. Sus patas arañaron la madera podrida de un muelle cercano, y entonces apareció el niño, el mismo que había recogido la piedra horas antes. Lo llamaban Tito, un chiquillo flaco de 12 años con el pelo revuelto y una camiseta rota de un equipo de fútbol local. Corría descalzo, la piedra aún en la mano, los ojos desorbitados al ver a Sombra convulsionando. El perro, está malo, gritó Tito, dejando caer la piedra y arrodillándose junto a Sombra. Tocó su pelaje empapado en sudor frío, y Sombra levantó la cabeza lo suficiente para lamerle la mano, un gesto débil, pero lleno de gratitud. Luna se acercó, olfateando al niño, reconociendo que no era amenaza. Tito miró alrededor. Mateo, ven rápido. Mateo era el veterinario clandestino del barrio, un joven de 25 años con manos firmes y un corazón más grande que su consulta improvisada en un garaje al borde de Mar Azul. Había estudiado en la capital, pero regresó porque los animales de aquí no tienen a nadie. Corría por el muelle con una mochila al hombro, linterna en mano, el rostro iluminado por el haz tembloroso. ¿Qué pasó?, preguntó al llegar, arrodillándose junto a Sombra. Olfateó el vómito, frunció el ceño. Veneno. Raticida, por el olor, abrió la mochila con prisa, jeringas, frascos, una botella de suero. Sujétenlo, ordenó. Tito y Luna obedecieron, el niño abrazando el cuello de Sombra, Luna lamiéndole la cara para mantenerlo calmado. Mateo insertó la aguja en la vena del cuello, inyectando un antídoto casero que había preparado con carbón activado y atropina. Esto lo estabilizará, pero necesita reposo y líquidos. Sombra sintió el líquido frío corriendo por sus venas, contrarrestando el fuego. Los espasmos se dieron lentamente, como una marea que retrocede. Lo cargaron entre los tres, Mateo en los hombros,
Tito sosteniendo las patas traseras, Luna guiando el camino con ladridos suaves. Caminaron por calles oscuras, evitando las luces de los faroles donde los vecinos chismorreaban. Llegaron al garaje de Mateo, un espacio lleno de jaulas improvisadas, olor a antiséptico y perros sanando. Colocaron a Sombra en una manta vieja, sobre una mesa de madera manchada de sangre seca. Mateo limpió la herida del lomo con yodo que ardía como ácido, pero Sombra ya no se quejó. El antídoto hacía efecto, el mundo volvía a enfocarse. Este perro está grave, pero es fuerte, dijo Mateo mientras cosía la herida con hilo quirúrgico. Ha sobrevivido a cosas peores, por las cicatrices. Tito asintió, acariciando la cabeza de Sombra. Es valiente. La vieja loca lo golpeó con un bastón y luego lo envenenó. Luna se acurrucó junto a la mesa, vigilante. Mateo miró al niño. ¿Sabes quién fue? Tito asintió. Doña Elvira. Todos la conocen. Está loca desde que murió su hijo. Sombra sobrevivió la noche. Al amanecer, abrió los ojos a un mundo nuevo. El garaje olía a café y a perros sanos. Su cuerpo dolía, pero el veneno se había ido. Se levantó lentamente, las patas temblando, y lamió la mano de Mateo en agradecimiento. Luna saltó a su lado, la cola moviéndose como un abanico. Juntos, formaban algo más que sobrevivientes, una alianza, pero Sombra necesitaba más. El instinto le decía que no bastaba con curarse, tenía que protegerse. Esa tarde, mientras Mateo atendía a un gato con pata rota, un ruido nuevo irrumpió, el aleteo de alas negras. Un cuervo grande, con plumas brillantes como petróleo, aterrizó en la ventana abierta. Lo llamaban Pico, un pájaro listo que robaba llaves, botones y cualquier cosa brillante. Olfateó el aire, graznó, y dejó caer algo a los pies de Sombra, una llavecita oxidada. Sombra la olfateó, curioso. Pico graznó de nuevo, señalando con el pico hacia la calle. Luna entendió primero, el cuervo distraía a los humanos, abría cerraduras, robaba comida. Sombra, con su olfato agudo, planeaba rutas de escape. Mateo rió al verlos. Tienen un equipo, ¿eh? Tito, que ayudaba a limpiar jaulas, sonrió. Son como superhéroes callejeros. Los días siguientes fueron de recuperación y aprendizaje. Sombra superó el miedo al veneno olfateando cada charco antes de beber. Con Luna, cazaban en equipo, ella distraía a las ratas en los muelles, él saltaba con precisión quirúrgica. Pico volaba alto, vigilando peligros, graznando alertas que Sombra interpretaba como comandos. Formaron un trío imparable. Sombra planeaba con olfato, Luna ejecutaba con fuerza, Pico distraía con astucia. Doña Elvira, mientras tanto, escalaba su odio. En su casa, el aire estaba cargado de polvo y recuerdos. Compró un lazo en el mercado negro, un nudo corredizo de cuerda gruesa. Lo ahorcaré como merecen, murmuró, practicando el lanzamiento en su patio trasero. Salió al mercado al mediodía, cuando el sol quemaba el asfalto y los vendedores sudaban bajo toldos raídos. Encontró a Sombra devorando sobras detrás de un puesto de frutas. «Ayuda», gritó una vendedora al ver el lazo volar. Pero la multitud murmuraba sin actuar. «Pobre perro, esa vieja está loca, ¿quién se mete?». Doña Elvira pateó a Sombra en el flanco, el lazo rozándole el cuello. Sombra huyó, pero no solo. Luna mordió la cuerda, Pico picoteó los ojos de la anciana. Escaparon entre gritos. Esa noche, los niños del barrio, liderados por Ana, la niña del balcón que había visto todo desde el principio, empezaron a seguir a Sombra. Ana, con trenzas y ojos decididos, dejó comida en rincones, trozos de pollo, pan con manteca. «Eres valiente, amiguito», le dijo la primera vez, acariciando su pelaje enmarañado. Sombra lamió su mano, confiando. Tito se unió, trayendo agua en botellas recicladas. Sombra superó el miedo al humano. Con su manada, Luna, Pico, los niños, lideró una redada nocturna. Olfateó la casa de Doña Elvira, olor a carne podrida, a lazo nuevo. Entraron por una ventana rota. Pico abrió la cerradura del refrigerador con el pico, Luna arrastró un jamón entero, Sombra vigiló la puerta. Robaron comida suficiente para días, dejando huellas de patas en la harina del suelo. Doña Elvira despertó con el ruido. «Ladrones», gritó,
activando una trampa que Mateo había advertido, una red oculta bajo la mesa. La red cayó, capturando a Luna que pataleaba en el aire, gimiendo. Sombra aulló desde fuera, arañando la puerta. Pico voló en círculos, graznando. Ana y Tito, escondidos en el patio, corrieron por ayuda. La policía llegó con linternas, alertada por los aullidos que resonaron en todo Mar Azul. «Abuso animal», gritó un oficial al ver a Luna colgando. Doña Elvira, en bata, balbuceó excusas. Sombra, fuera, lideraba la manada en un coro de ladridos que despertó al barrio entero. Luna pataleaba, la red cortándole la piel, sangre goteando al suelo. Sombra saltó contra la puerta, el dolor de la costilla rota regresando, pero no cedió. Pico picoteó la red, aflojándola. Ana gritó, «Suelta a mi perra». La policía irrumpió, y en ese momento, con luces azules parpadeando y vecinos agolpándose, doña Elvira levantó el lazo de nuevo, apuntando a Sombra a través de la ventana. El nudo voló. El lazo silbó en el aire como una serpiente enfurecida, la cuerda gruesa cortando la noche con un zumbido mortal. Sombra vio venir el nudo corredizo, los ojos ámbar dilatados por el reflejo de las luces policiales que parpadeaban azules y rojas sobre las paredes derruidas. Dio un salto lateral instintivo, el pelaje rozando la cuerda que se cerró con un chasquido seco contra el marco de la ventana. El impacto lo derribó, pero no lo atrapó. Rodó por el patio empedrado, las piedras afiladas raspando su vientre ya herido, mientras Luna colgaba en la red dentro de la casa, sus patas pataleando en el vacío, gimiendo con un sonido que partía el alma como vidrio quebrado. Doña Elvira, en bata raída y zapatillas desgastadas, reía con una carcajada ronca que parecía salir de lo más profundo de su pecho hueco. «Ahora te tengo, pareja de demonios», gritó, tirando del lazo fallido y avanzando hacia la puerta trasera. Sus ojos brillaban con una locura alimentada por años de duelo no resuelto, el rostro arrugado contraído en una mueca que mezclaba triunfo y dolor. Dentro de la casa, el olor a polvo viejo, a fotos amarillentas y a rencor fermentado se mezclaba con el hedor metálico de la sangre de Luna, que goteaba al suelo del linóleo agrietado formando charcos oscuros. Sombra se levantó tambaleante, la costilla rota enviando ondas de agonía con cada respiración. Pico volaba en círculos furiosos sobre la cabeza de la anciana, graznando como un cuervo poseído, picoteando el aire cerca de sus orejas. Luna forcejeaba en la red, las uñas arañando el tejido grueso, pero cada movimiento apretaba más el nudo alrededor de su torso, cortándole la respiración. Sus ojos verdes, llenos de pánico, buscaron a Sombra a través de la ventana rota. Un gemido bajo, casi una súplica, «Ayúdame». La policía irrumpió por la puerta principal, dos oficiales con linternas potentes que cortaban la oscuridad como cuchillas. «Suelta al perro, Elvira, esto es abuso animal y allanamiento», gritó el más joven, un hombre de bigote recortado y uniforme ajustado. Pero doña Elvira no escuchaba. Corrió al patio trasero, donde tenía un cinturón viejo colgado en un clavo oxidado, el cuero craquelado por el sol y la sal marina. Lo arrancó de un tirón y entró de nuevo, azotando el aire con un silbido que hizo retroceder incluso a los oficiales por un segundo. Luna fue la primera en sentirlo. El cinturón descendió con fuerza brutal sobre su lomo expuesto, el cuero impactando contra el pelaje blanco manchado de sangre con un chasquido húmedo. Luna aulló, un sonido que reverberó en las paredes y salió a la calle, despertando a medio barrio. «Sienten como yo sentí», sollozaba doña Elvira, las lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas mientras golpeaba una y otra vez. Recordaba el funeral de su hijo, el ataúd cerrado, el silencio ensordecedor de una casa vacía. Cada golpe era para el destino, para la motocicleta, para el mundo que le había robado todo. Sombra no podía esperar más. Arañó la puerta trasera con furia, las uñas dejando surcos en la madera podrida. Pico se lanzó en picada, picoteando los dedos de doña Elvira que sostenían el cinturón. Ella gritó, soltando el cuero por un instante, sangre brotando de un dedo. «Maldito pájaro del demonio». Pero Sombra ya estaba dentro. Saltó sobre la mesa de la cocina, derribando ollas y platos que se estrellaron como truenos. Sus dientes se cerraron en el lazo que ataba la red al gancho del techo. Tiró con toda su fuerza, los músculos temblando, la costilla rota crujiendo como madera seca. La red cedió un poco. Luna cayó a medias, aún enredada, pero ahora podía respirar.
Sombra mordió la malla, desgarrándola fibra por fibra, el sabor de la cuerda áspera en su lengua. Mateo y Ana llegaron corriendo por la puerta trasera, alertados por los gritos de Tito que había corrido a buscarlos. «Suelta al perro, Elvira», gritó Mateo, avanzando con una silla rota como escudo. Ana, con lágrimas en los ojos, se lanzó hacia Luna. «Mi perrita, mi perrita». Los vecinos se agolpaban en la puerta, linternas y celulares iluminando la escena como un teatro macabro. Diálogos tensos volaban como cuchillos. «Estás enferma, mujer». «Busca ayuda», dijo don Ramón, el pescador, desde el umbral. Doña Elvira se giró hacia él, el cinturón aún en mano, manchado de sangre. «Fuera de mi propiedad, esto es mío, mi dolor, mi venganza». Su voz se quebró en un sollozo, el cinturón cayendo al suelo con un tut sordo. Sombra irrumpió en el momento justo. Mordió el lazo final que sujetaba a Luna, tirando con un gruñido gutural. La red se abrió como una flor marchita, y Luna cayó al suelo, jadeando, el pelaje blanco ahora rojo en parches. Sombra lamió su hocico, un gesto rápido de consuelo, antes de girarse hacia doña Elvira. No atacó. Solo gruñó, bajo y constante, un recordatorio de que el miedo también cortaba en ambas direcciones. Escaparon por la ventana trasera, Luna cojeando, apoyada en Sombra, Pico volando adelante como explorador. Mateo los cubrió con su cuerpo mientras los oficiales intentaban calmar a la multitud. «Llamen a servicios sociales, esta mujer necesita internación», gritó una vecina. Pero doña Elvira, acorralada en su propia cocina, juró venganza en silencio. Esa noche, mientras la policía la interrogaba, sus ojos se posaron en un catálogo viejo sobre la mesa: rifles de aire comprimido, ideales para plagas. Pidió uno al día siguiente, pagando en efectivo a un vendedor ambulante. Sombra, herido de nuevo, un corte profundo en la pata delantera por los vidrios de la ventana, encontró consuelo en Ana. La niña lo escondió en su garaje, un espacio lleno de bicicletas oxidadas y cajas de juguetes olvidados. El olor a aceite de motor y a galletas caseras la envolvió mientras limpiaba sus heridas con agua oxigenada que burbujeaba como espuma marina. «No dejaré que te pase nada, Sombra», susurró, acariciando su cabeza temblorosa. Le dio un trozo de carne cocida, caliente y jugosa, que Sombra devoró con avidez, la cola moviéndose por primera vez en días. Luna se recuperó en el garaje de Mateo, vendada y con antibióticos. Pico perchaba en una viga, vigilante. El trío, perro, perra, cuervo, se reunía en las noches, planeando con instintos afilados. Sombra olfateaba el viento, el olor de doña Elvira regresaba, ahora mezclado con pólvora y metal nuevo. El rifle, días después, el sol quemaba el mediodía cuando doña Elvira salió al balcón de su casa, el rifle de aire comprimido apoyado en la barandilla oxidada. Sus manos temblaban, pero los ojos estaban fijos. Abajo, en la calle, Pico volaba distraído, robando una moneda brillante de un puesto. Disparó. El proyectil silbó, impactando en el ala de Pico con un crujido de plumas y hueso. El cuervo cayó en espiral, graznando de dolor, aterrizando en el tejado de una casa vecina. Sombra, escondido en las sombras con Luna, vio todo. Corrió hacia Pico, pero otro disparo. Esta vez, la bala rozó el brazo de Ana, que salía del garaje con una bolsa de comida. Un surco rojo abrió su piel, sangre brotando como una fuente. Ana gritó, cayendo de rodillas, la bolsa rodando por el asfalto. «Sombra, corre». La policía intervino oficialmente esta vez. Sirenas aullando, oficiales corriendo con armas desenfundadas. «Baje el arma, señora, esto es intento de homicidio», gritó el sargento. Doña Elvira disparó una vez más, fallando, antes de que la derribaran. El rifle cayó al suelo con un clang metálico. Sombra lamió la herida de Ana, gimiendo. Luna se unió, el trío protegiendo a la niña mientras los paramédicos llegaban. Pico, herido pero vivo, graznó débilmente desde el tejado. El barrio bullía, vecinos gritando, niños llorando, justicia por fin en el aire salado, pero en la comisaría, mientras doña Elvira era fichada, sus ojos seguían fijos en la ventana. «No termina aquí», murmuró. Y Sombra, desde el garaje de Ana, olfateó el viento, el olor de la anciana no se iba. Regresaría.
La bala de aire comprimido había dejado un surco ardiente en el brazo de Ana, una línea roja que palpitaba como un río de fuego bajo la piel morena. Cayó de rodillas en el asfalto caliente, la bolsa de comida rodando hasta detenerse contra un neumático pinchado, mientras el olor metálico de la sangre se mezclaba con el de las frituras del puesto de la esquina. Sombra lamió la herida con urgencia, su lengua áspera raspando la carne abierta, gimiendo un sonido bajo y gutural que parecía decir «quédate conmigo». Luna se colocó a su lado, el cuerpo tenso, los ojos verdes fijos en la ventana desde donde doña Elvira había disparado. Pico, herido en el ala, graznaba débilmente desde el tejado, una pluma negra flotando lenta hasta el suelo como una bandera de rendición. La policía llegó en oleadas, sirenas aullando como lobos heridos, luces azules y rojas pintando las fachadas descascaradas de Mar Azul. «Señora, esto es abuso animal y agresión con arma, baje ahora», gritó el sargento a través de un megáfono, la voz distorsionada por el eco de las calles estrechas. Doña Elvira, en el balcón, aún sostenía el rifle vacío, los nudillos blancos alrededor del cañón. «Es mi casa, esos perros son plagas», respondió con voz temblorosa, pero los oficiales ya escalaban las escaleras, botas pesadas retumbando como tambores de guerra. Abajo, el barrio bullía. Vecinos salían en pijama y chanclas, celulares grabando, murmullos convirtiéndose en gritos. «Ya era hora», exclamó doña Clara, la esposa de don Ramón, apretando un rosario entre los dedos. «Esa loca casi mata a la niña». Un grupo de adolescentes compartía el video en redes locales, el hashtag #justicia para Sombra trending en minutos. Mateo corrió desde su garaje, mochila médica al hombro, arrodillándose junto a Ana. «Presiona aquí», ordenó a Tito, que había llegado jadeando. El niño obedeció, lágrimas en los ojos mientras Sombra lamía su mano libre. Los paramédicos vendaron el brazo de Ana con gasa que olía a alcohol y algodón limpio. «Es superficial, pero duele como el demonio», dijo uno, inyectando un analgésico. Ana sonrió débilmente a Sombra. «Estoy bien, amiguito. Tú me salvaste». El perro apoyó la cabeza en su regazo, el pelaje gris manchado de sangre seca, la cola moviéndose apenas. Doña Elvira fue esposada y bajada por las escaleras, el rostro pálido bajo la luz cruda de las linternas. «Suéltenme», ellos empezaron, gritaba, pero su voz se perdía en el coro de abucheos. «Multa leve», dijo el oficial, «posesión ilegal de arma, agresión». La llevaron en la patrulla, pero el daño estaba hecho. El barrio había despertado. Sombra, con Luna y Pico herido, vendado por Mateo con una ala inmovilizada, se refugió en un parque abandonado al borde de Mar Azul. Hierba alta rozaba sus heridas curadas, el olor a eucalipto y tierra húmeda calmando sus nervios. El parque era un cementerio de columpios oxidados y bancos rotos, donde el mar se oía a lo lejos como un susurro constante. Sombra superó el trauma cazando en equipo, olfateaba conejos entre los arbustos, Luna los acorralaba con ladridos precisos, Pico, aunque herido, graznaba desde una rama para distraer. Enseñaba a cachorros callejeros a evitar trampas, charcos envenenados, lazos ocultos. Su manada crecía, un ejército de patas y plumas unidas por la supervivencia. La población se organizó como un organismo vivo. Al día siguiente, panfletos aparecieron pegados en postes y paredes, fotos de Sombra herido, Luna sangrando, Ana con el brazo vendado. «Basta de crueldad, justicia para los animales de Mar Azul», gritaba el titular en letras rojas. Mateo fundó un refugio improvisado en su garaje ampliado, jaulas donadas, comida recolectada, voluntarios turnándose. Ana, con el brazo en cabestrillo, diseñaba carteles con crayones, un dibujo de Sombra como héroe, capa roja ondeando. En redes, el movimiento explotó. Videos virales, testimonios de vecinos, vi cómo golpeaba al perro con el bastón, envenenó los charcos. Una página de Facebook, Amigos de Sombra, reunía miles de seguidores. Donaciones llegaban, sacos de croquetas, medicamentos, incluso un veterinario de la capital ofreciendo ayuda gratuita. «Unidos por los animales», decían los posts, compartidos con fotos de Sombra y Luna acurrucados en el parque. Doña Elvira, liberada bajo fianza, sintió el peso del aislamiento. Vecinos la ignoraban en la calle, cruzando al otro lado con miradas de desprecio. El supermercado le negaba crédito. «Lo siento, señora, pero la comunidad habla». Sentada en su cocina vacía, el olor a moho y soledad envolviéndola,
murmuraba, me odian por nada. Pero el odio la alimentaba. Salió armada de nuevo, esta vez, un cuchillo de cocina envuelto en un pañuelo, escondido en su bolso. Si no puedo disparar, cortaré. El parque se convirtió en santuario. Sombra lideraba patrullas nocturnas, olfateando peligros. Superó el miedo al humano, niños dejaban juguetes, ancianos compartían historias. Una noche, un cachorro nuevo, un mestizo negro con una pata coja, se unió, aprendiendo a cazar ratas bajo la tutela de Luna. Pico, recuperándose, robaba llaves de autos para abrir portones y acceder a basureros ricos, pero la revuelta silenciosa crecía. Una marcha pacífica se organizó, cientos caminando por las calles con carteles, perros adoptados ladrando en solidaridad. Mateo hablaba en megáfono, no más abuso, Mar Azul protege a sus animales. Ana, al frente, sostenía un cartel con su dibujo. Sombra caminaba a su lado, collar improvisado de cuerda, la cabeza alta. Doña Elvira observaba desde su ventana, el cuchillo en la mano. Vienen por mí, pensó. Salió al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de sangre. Se acercó al parque, ocultando el arma. Pero Sombra la olió, ácido rancio, miedo, metal a Fitz. Gruñó, alertando a la manada. La multitud rodeó su casa esa noche. No con violencia, sino con presencia, linternas formando un círculo de luz, cánticos suaves, justicia, justicia. Piedras no volaban, eran pacíficas, pero implacables. Mateo lideraba, exigimos que doña Elvira pague por sus crímenes y busque ayuda. La policía vigilaba, evitando escalada. Dentro, doña Elvira temblaba detrás de las cortinas polvorientas. El olor a tinta fresca de los panfletos pegados en su puerta la asfixiaba. Me van a linchar, sollozó. Pero no salió. Sombra, sigilosamente, se acercó con un plan. Pico voló al tejado, graznando para distraer. Luna rodeó por atrás. Sombra entró por una ventana entreabierta, olfateando el miedo de la anciana. Encontró el cuchillo en la mesa, lo empujó al suelo con el hocico. Doña Elvira gritó al verlo, fuera, demonio. Pero Sombra no atacó. Solo se sentó, ojos ámbar fijos en los de ella, un espejo de dolor compartido. La multitud afuera crecía, voces como olas rompiendo. Doña Elvira levantó el teléfono, dedos temblando. Llamó a la policía ella misma, vengan, por favor. Pero antes de que colgaran, Sombra lamió su mano arrugada, un gesto inesperado. Ella retrocedió, lágrimas cayendo. ¿Por qué no me odias? La puerta se abrió. Oficiales entraron, pero esta vez para protegerla de la multitud. Sombra escapó por la ventana, uniéndose a Luna y Pico. La revuelta no era venganza, era cambio, pero al amanecer, con doña Elvira en custodia nuevamente, Sombra detectó un olor nuevo, gasolina, maquinaria. Un desarrollador, alertado por el ruido, planeaba demoler el parque para un condominio. Excavadoras se acercaban en la distancia, rugiendo como bestias. La multitud, aún reunida, se giró. No toquen nuestro parque, gritó Ana. Sombra ladró, líder, el texto se corta aquí por límite, pero el cliffhanger es, Sombra se acerca sigilosamente con un plan para exponer al desarrollador, mientras la multitud exige justicia no solo para doña Elvira, sino para su hogar. La multitud se había convertido en un mar vivo de rostros iluminados por linternas y celulares, un océano de voces que subía y bajaba como las olas del puerto cercano. Justicia para Sombra, justicia para todos los animales, coreaban, los carteles ondeando como banderas en una tormenta. El aire olía a sudor, a tinta fresca de los panfletos y al salitre que el viento arrastraba desde el mar. Sombra se movía entre las piernas de la gente, el pelaje gris rozando pantalones y faldas, olfateando el pulso acelerado de la indignación colectiva. Luna trotaba a su lado, la herida del lazo ya cicatrizada en una línea rosada. Pico, con el ala vendada pero funcional, volaba bajo sobre las cabezas, graznando órdenes que solo la manada entendía. Frente a la casa de doña Elvira, la puerta principal estaba entreabierta, la luz amarillenta del interior derramándose sobre el umbral como sangre coagulada. Los oficiales formaban una barrera humana, pero la presión de la multitud era irresistible. Mateo alzaba un megáfono improvisado, no queremos violencia, queremos cambio. Ana, con el brazo aún en cabestrillo, sostenía un cartel que decía el dolor no justifica el dolor.
Sus trenzas se mecían con la brisa nocturna, y sus ojos brillaban con una determinación que hacía parecer más grande su cuerpo pequeño. Sombra no esperó más. Se deslizó entre las piernas de un oficial distraído, el olor a café rancio y sudor policial guiándolo hacia la ventana lateral que ya había usado antes. La madera podrida cedió bajo sus patas con un crujido apenas audible entre los cánticos. Entró sigilosamente, el suelo de linóleo frío contra sus almohadillas. El interior estaba en penumbra, fotos amarillentas en las paredes, una mesa cubierta de polvo, y en el centro, doña Elvira, sentada en una silla de mimbre que crujía con cada sollozo. Sus manos temblaban alrededor de una taza de té frío, el cuchillo que había escondido yacía ahora en el suelo, empujado por el hocico de Sombra horas antes. La anciana levantó la vista al oír el leve arañazo de las uñas en el piso. «Tú», susurró, la voz quebrada como cristal pisoteado. Sombra se acercó despacio, la cola baja, los ojos ámbar fijos en los de ella. No gruñó. No mostró dientes. Solo se detuvo a 1 metro, olfateando el aire cargado de lágrimas saladas y miedo rancio. Doña Elvira retrocedió en la silla, el mimbre gimiendo. «Vete, vete antes de que». Pero su amenaza se deshizo en un sollozo. En la pared, una foto grande, su hijo sonriendo en una motocicleta roja, el casco bajo el brazo, el mar de fondo. Sombra siguió su mirada. Olfateó el aire y, con un movimiento calculado, saltó sobre la mesa baja. Sus patas delanteras derribaron una caja de madera vieja que estaba al borde. La tapa se abrió de golpe, y decenas de fotos cayeron como lluvia: el hijo de niño en la playa, construyendo castillos de arena, el hijo adolescente con un perro mestizo en los brazos, el hijo en el hospital, tubos y máquinas, el rostro pálido. Doña Elvira se levantó de un salto, las rodillas crujiendo. «No toques eso», gritó, pero su voz se quebró. Cayó de rodillas entre las fotos, las manos temblando al recoger una, su hijo y el perro mestizo, ambos riendo, el animal lamiéndole la cara. «Lo perdí todo por un accidente, como tú pierdes por las calles», sollozó, las lágrimas cayendo sobre el papel brillante. Él amaba a los perros. «Y yo los odio porque me recuerdan que ya no está». Sombra se acercó más. El olor a dolor era abrumador, más fuerte que el ácido de siempre. Bajó la cabeza y, con una delicadeza que sorprendió incluso a Luna, que había entrado por la ventana tras él, lamió la mano arrugada de doña Elvira. La piel era papel seco, pero cálida. Ella se quedó inmóvil, los ojos desorbitados. «¿Por qué?», susurró. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Los oficiales entraron, pero se detuvieron al ver la escena: la anciana de rodillas, el perro lamiéndole la mano, las fotos esparcidas como hojas otoñales. Mateo y Ana entraron detrás. «Sombra», exclamó la niña, pero se calló al ver el rostro de doña Elvira. La anciana levantó la vista, las mejillas surcadas de lágrimas. Lo siento tanto». La policía la arrestó por posesión ilegal del cuchillo y el rifle, pero esta vez no hubo resistencia. Doña Elvira caminó entre los oficiales con la cabeza baja, las esposas frías contra sus muñecas. La multitud afuera aplaudió cuando la vieron salir, pero el aplauso se convirtió en silencio al notar su expresión, no de odio, sino de vacío. Sombra no la siguió. Se quedó en la casa, olfateando las fotos una última vez antes de salir por la ventana. Luna lo esperaba. Pico aterrizó en su lomo. Juntos regresaron al parque, donde la manada los recibió con ladridos y graznidos. Ana los adoptó oficialmente esa noche, Sombra durmiendo al pie de su cama, Luna en una manta junto a la puerta, Pico en la ventana vigilando la luna. Los días siguientes fueron de sanación. Doña Elvira, en la celda fría de la comisaría, recibió terapia obligatoria. Habló por primera vez del accidente, del vacío, del odio que había proyectado en los animales. Era más fácil odiarlos que extrañarlo, confesó al psicólogo. Sombra, en el garaje de Ana, superó el odio también, aceptó caricias de extraños, lideró juegos con cachorros, enseñó a evitar peligros con paciencia canina. La redención llegó en forma de carta. Una semana después, en la celda, doña Elvira recibió un sobre, de tu nieto perdido. Dentro, una foto reciente, un joven de 20 y tantos, ojos idénticos a los de su hijo, sosteniendo un cachorro mestizo. Y al dorso, una nota: abuela, te encontramos. El perro se llama Sol.
Ven a casa cuando salgas. Te necesitamos. Pero pegada a la foto, otra imagen, Sombra, sano y fuerte, al lado de Ana. La anciana lloró hasta que no quedaron lágrimas. Sombra salvó a un cachorro de ahogarse en el mar esa misma tarde. El pequeño había caído desde un muelle roto, las olas arrastrándolo hacia las rocas. Sombra nadó contra la corriente, las patas cortando el agua salada, los músculos ardiendo. Agarró al cachorro por el pescuezo y lo arrastró a la arena, donde Luna lo lamió hasta que tosió agua. La comunidad erigió una estatua improvisada en el parque, un perro de madera tallada, la cabeza alta, con una placa. Por la empatía, diálogos de cierre resonaron en el refugio de Mateo. Ana asombra, rascándole detrás de las orejas, cambiaste todo, amigo. Eres mi héroe. Doña Elvira, en su última visita antes de la libertad condicional, arrodillada frente a él, perdóname, pequeño guerrero. Tu perdón me salvó, pero la paz era frágil. Una mañana, el olor a gasolina y metal caliente invadió el parque. Excavadoras amarillas rugían en la entrada, hombres con cascos y planos discutiendo. Este terreno es perfecto para condominios de lujo, dijo el desarrollador, un hombre de traje caro y sonrisa de tiburón. La comunidad se reunió de nuevo, pero esta vez el enemigo no era una anciana rota, sino el progreso sin alma. Sombra detectó el peligro primero, el olor a aceite quemado, el temblor de la tierra bajo las máquinas. Ladró con furia, corriendo hacia la valla. Luna se unió, Pico voló en círculos graznando alertas. Ana corrió con su celular, grabando. No toquen nuestro hogar, gritó. Doña Elvira, ahora voluntaria en el refugio, llegó corriendo con su bastón, esta vez para apoyarse, no para golpear. No dejaré que destruyan lo que ayudé a construir, declaró, plantándose frente a la primera excavadora. La multitud creció. Vecinos, niños, perros. Sombra lideró la carga, mordió una manguera de combustible, Luna derribó una señal, Pico picoteó los cables de una máquina. El desarrollador retrocedió, el rostro pálido. Esto es propiedad privada. Pero Sombra ya tenía un plan. Olfateó el viento, documentos en la cabina del capataz. Pico voló dentro, robó un folder. Ana lo abrió, permisos falsos, sobornos. La policía llegó, esta vez para detener al desarrollador. La batalla apenas comenzaba. Las excavadoras rugían más cerca, y Sombra ladró al amanecer, llamando a una nueva revuelta. El parque tembló, pero la manada estaba lista. El amanecer pintaba mar azul de oro líquido, el sol emergiendo sobre el horizonte marino como una promesa renovada. Las olas rompían en celebración contra los muelles restaurados, espuma blanca salpicando los pilares que ahora lucían pintados de azul y blanco por manos voluntarias. El parque abandonado se había transformado, hierba cortada, columpios nuevos balanceándose con la brisa, un refugio de madera con techo de tejas rojas donde ladridos alegres resonaban como música. Sombra trotaba por el sendero central, el pelaje gris brillando al sol, sano y fuerte por primera vez en su vida. Luna lo seguía de cerca, la cola alta, los ojos verdes vigilantes, Pico perchaba en una rama cercana, el ala curada permitiéndole vuelos gráciles que trazaban círculos perfectos en el cielo. Doña Elvira llegó cojeando con su bastón, pero esta vez el golpe era suave, un ritmo de apoyo más que de ira. Vestía un suéter tejido a mano, regalo de Ana, y llevaba una bolsa de croquetas donadas. Aquí, pequeños, murmuraba, vertiendo comida en comederos improvisados. Sombra se acercó sin miedo, olfateando su mano arrugada. Ella se arrodilló con dificultad, las rodillas crujiendo, y acarició su cabeza. Gracias por enseñarme, guerrero. El perro lamió sus dedos, el sabor salado de lágrimas viejas mezclado con el de la redención. El refugio bullía de vida. Cachorros rescatados jugaban en un corral, rodando por la hierba con bolas de goma. Mateo supervisaba adopciones, clipboard en mano. Este mestizo va con la familia López, necesita patio grande. Ana, ya sin cabestrillo, corría entre jaulas con una cámara, documentando historias para la página web. Sombra, posa, gritaba, y el perro obedecía, sentándose regio mientras el obturador clicaba. La estatua de madera, Sombra con la cabeza alta, placa reluciente, presidía la entrada, flores frescas a sus pies cada mañana, superaciones finales marcaban el aire.
Sombra había salvado al cachorro negro de ahogarse semanas atrás, nadando contra corrientes traicioneras que lo arrastraban hacia rocas afiladas como cuchillos. Recordaba el agua fría llenándole los pulmones, el pánico del pequeño en su boca, las patas cortando el oleaje con furia desesperada. Al llegar a la arena, vomitó agua salada, el cachorro tosiendo a su lado. Luna lo lamió hasta que respiró, la comunidad aplaudió desde la orilla, lágrimas en los ojos. Ahora, el cachorro, llamado Rayito, trotaba tras Sombra, imitando cada movimiento como un aprendiz devoto. Doña Elvira donó su casa derruida al refugio. Para que ningún animal duerma en la calle como yo dormí en el odio, declaró en una ceremonia sencilla. Vecinos trajeron martillos y pintura, en días, la estructura renació, paredes frescas, patio techado, habitaciones para cuarentena. Ella vivía en un anexo pequeño, cuidando gatitos huérfanos, sus manos temblorosas ahora suaves al acariciar pelaje. Tu nieto viene el fin de semana, le dijo a Ana, mostrando fotos en el celular. Doña Elvira sonrió, arrugas suavizándose. Sol, como el perro de la foto. Mi hijo lo hubiera amado. La comunidad erigió más que una estatua, un mural en la pared del refugio, colores vibrantes pintando la historia. Sombra liderando la manada, Luna a su lado, Pico en el cielo, Doña Elvira arrodillada, bastón roto a sus pies. Debajo, en letras doradas, por la empatía. Diálogos de cierre resonaban en las tardes soleadas. Ana, sentada en el césped con Sombra en el regazo, cambiaste todo, amigo. Mar Azul es mejor por ti. El perro apoyaba la cabeza en su pecho, el latido de su corazón un tambor de paz. Doña Elvira, alimentando a Rayito, perdóname, pequeño guerrero. Tu bondad me devolvió la mía. Sombra lamía su mano, el pasado disolviéndose como niebla al sol. Mateo, cerrando el refugio al atardecer, de la crueldad nació la unión. Nunca lo olvidemos, pero el legado enfrentaba sombras. El desarrollador, liberado bajo fianza tras el escándalo de permisos falsos, no se rindió. Regresó con abogados y maquinaria pesada, excavadoras amarillas rugiendo al amanecer como dragones despertados. El terreno es mío legalmente, declaraba en conferencias de prensa, sonrisa plastificada. El parque tembló bajo las orugas, árboles centenarios marcados con X rojas. Sombra detectó el peligro primero. Olfateó el viento al alba, gasolina, aceite caliente, sudor humano nervioso. Ladró con furia primal, despertando al refugio. Luna se unió, un coro gutural, Pico voló en círculos graznando alertas. Ana salió corriendo en pijama, celular en mano, están demoliendo. Doña Elvira agarró su bastón, ahora símbolo de resistencia, y marchó al frente. La comunidad se reunió como un tsunami. Vecinos bloqueaban las entradas con cuerpos y autos, niños formaban cadenas humanas. No toquen nuestro hogar, gritaba Mateo por megáfono. Sombra lideraba la carga canina, mordió mangueras de combustible que sisearon al romperse, gasolina derramándose como sangre negra. Luna derribó conos de señalización, Pico picoteó cables expuestos, chispas volando como fuegos artificiales. El capataz retrocedió, casco en mano. Esto es ilegal. Pero Ana transmitía en vivo, miles viendo, comentarios inundando, almohadilla salvemos el refugio. Periodistas llegaron, cámaras capturando el caos. Doña Elvira plantó su bastón frente a la excavadora principal, sobre mi cadáver. El operador apagó el motor, intimidado. Sombra encontró el punto débil, un folder en la cabina, documentos sellados. Pico lo robó en picada maestra, dejando caer los papeles a los pies de un oficial presente. Sobornos, firmas falsificadas, impacto ambiental ignorado. El desarrollador palideció al ser esposado de nuevo. Esto no termina, gritó mientras lo llevaban. La batalla se ganó con empatía, no violencia. El parque se salvó, el municipio lo declaró protegido, fondos para expandirlo. Celebraciones anoche, fogatas en la playa, guitarras, perros corriendo libres. Sombra yacía junto a Ana, mirando las estrellas. Eres leyenda, amigo, susurró ella. Él cerró los ojos, el mar cantando nanas, pero al filo de la medianoche, un olor nuevo, humo lejano, papeles quemándose. Sombra levantó la cabeza. En la distancia, una figura encapuchada vertía gasolina en el mural. Pico graznó alarma.
Luna gruñó. Doña Elvira, insomne, vio desde su ventana. No, otra vez no, Sombra corrió, la manada tras él. El encendedor chispeó, llamas lamiendo la pared. Pero llegó a tiempo, derribó al saboteador, un ex empleado del desarrollador. Ana llamó a la policía, Mateo apagó el fuego con extintores. El mural chamuscado, pero intacto, al amanecer, con el saboteador arrestado, Sombra ladró al sol naciente. Una nueva amenaza, rumores de apelaciones legales, inversores más poderosos. La comunidad se reunió, lista para luchar. Sombra, líder eterno, olfateó el viento, desafíos venían, pero la empatía era más fuerte, el legado de patas y corazones continuaba, un latido inquebrantable en mar azul. Pero las excavadoras regresaban en el horizonte, rugiendo promesas de batalla. Sombra huyó, llamando a la revuelta. El lector, con el corazón en la garganta, anhelaba la secuela.